Saludos amigos, ¿qué tal? En esta ocasión le damos más que bienvenida a nuestro canal, a través del cual estaremos compartiendo todas las informaciones acerca de lo que es el concurso de oposición 2025, o más bien próximo concurso de educación focalizado. Ciertamente que hay especulaciones de que si hay o si no hay concurso, pero son cosas que yo de manera particular sugiero estar preparado, haya ahora o haya más adelante, porque realmente la preparación no ocupa lugar y en el momento en que llegue, lo mejor y lo más idóneo es estar preparado. Bien, en esta ocasión nosotros vamos a estar analizando lo que es un test cognitivo acerca de lo que es las analogías verbales. Estos tests, recuerden que pueden conseguirlo a través de Google. Pueden escribir el mandato para el tipo de test que necesitan, si es cognitivo, en cuanto a las habilidades cognitivas en analogía verbal, secuencias numéricas o también en lo que son las figuras. Luego que ya están en este apartado del test, pues le dan a realizar el test. Este test que nosotros vamos a analizar tiene un total de 3 secciones, como pueden ver acá. Son 25 preguntas por cada sección. ¿A qué se refieren las secciones? Son estas que están acá. Una sección de 25 preguntas de analogías verbales, una sección de secuencias numéricas y una sección de figuras, en las cuales van a tener 25 preguntas o cuestionantes de cada una de las secciones. Acá nos va a mostrar lo que son los aciertos, preguntas acertadas de manera correcta. Aquí las preguntas falladas o los fallos y aquí la puntuación total. Bien, luego nosotros estando en este apartado le vamos a dar a siguiente. Recuerden, vamos a analizar 3 fases, pero en otra ocasión solamente vamos a analizar las analogías verbales. Para un próximo video analizaremos lo que son las secuencias numéricas. Iniciamos. Acá tenemos la primera cuestionante y es un poco común o escuchada por muchos. En esta ocasión dice: flor es a fruto como antes es a. Entonces, ¿de qué manera analizamos? Pues mi forma de analizar es la siguiente. Acá tenemos lo que yo le llamo dos términos. Flor es a fruto. Y tenemos antes es a, que es la que nosotros vamos a responder. Entonces, ¿de qué manera yo la comparo? Miren, esta palabrita que está aquí en el centro, esta que dice cómo, yo le digo que este es el enlace. El enlace, supónganse o háganse la idea de que esto es una oración compuesta, para mejor detalle o para explicarlo de mejor manera. Entonces, si esta es una oración compuesta, se supone que aquí tenemos una oración simple. Flor es a fruto. Cómo es el enlace. Antes es a partir de antes comienza la segunda oración. No estamos en lengua española, pero la asemejo de esa manera para una mejor comprensión. Estamos hablando de dos términos. Un término número 1, que es este que está aquí adelante, en la parte delantera, flor es a fruto, y luego tenemos un término número 2 que está incompleto, al cual le vamos a dar respuesta, ¿verdad? Entonces, flor es a fruto como antes a. Vamos a ver con cuál de estos elementos se compara o encaja perfectamente. El primero es producto, segundo es otoño, tercero o la C es después, la siguiente es pasado y la última es hoja. Entonces, ¿cómo lo vamos a comparar? ¿Qué viene primero, la flor o el fruto? Por supuesto, viene la flor y después el fruto. El ejemplo para nosotros completar ese término que está acá es este que está acá. Entonces, si primero viene la flor y luego el fruto, se supone que estamos desde un presente avanzando hacia un futuro. Flor primero y luego el fruto, ¿verdad? Entonces, antes y luego después. Antes y luego después. Porque primero tenemos la flor y luego tenemos el fruto. Antes y luego viene el después. Existe primero el antes y luego un después. Para que exista un después,
es necesario que exista un antes. Para que exista fruto, es necesario que primero venga la flor. Entonces ya nosotros asemejamos con este término que está acá, que es el primer término, nos dice que primero viene la flor y luego el fruto. Sabemos que este segundo término tendrá una comparación semejante a la que estuvo este. Primero acontece un suceso y luego el otro. Entonces luego aquí vamos a seguir con el mismo ejemplo. Aquí vino primero la flor, luego vino el fruto. Aquí antes y luego vino el después. Entonces la respuesta correcta aquí debería de ser, por supuesto, después. Algo bueno que tiene esta plataforma es que nos da la respuesta correcta y así nosotros vamos con una mayor o mejor asertividad de saber si la hicimos bien o si la hicimos mal. Les damos a contestar y como pueden ver, ahí tenemos la respuesta correcta. Esa es una de las formas más asertivas o más cómodas que yo tengo de analizarla, en la cual les sugiero analizarla y creo que es lo más conveniente. Le damos al siguiente. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Y cómo la vamos a analizar? De la misma manera. Primer término. Recuerden, esta palabrita que está aquí, que es el cómo, yo le llamo el enlace entre ambos términos. Enlace entre ambos términos. Luego aquí comienza el segundo término. Cuaderno es a página. ¿Cómo? Año es a. Si tenemos un cuaderno y supongamos que ese cuaderno se convierte en páginas. En página o en páginas. Un cuaderno se supone que tiene varias páginas. Pueden ser 100, 144, 200, como lo conocemos. Pero si ese cuaderno se convierte en página, un solo cuaderno se convierte en páginas, entonces un año, ¿en qué se va a convertir? Entonces vamos a la opción y dice la primera escolar, la segunda dice calendario, la tercera dice siglo, la cuarta dice día y la última dice mundo. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es la relación que tiene? Pero primero nos basamos en el primer término. Un cuaderno se convierte en página, en una página o en varias páginas, digamos. Como también un año se convierte en ¿qué? Un distractor es este que está acá. Muchas personas dirían, bueno, en un siglo, se convierte en un siglo. Pero recuerden que un cuaderno no se convirtió en dos cuadernos más, se convirtió en páginas. Entonces el año debe convertirse en día. Entonces vamos y comprobamos y le damos a contestar y tenemos la respuesta correcta. Esta es la forma de analizar a sabiendas de que tiene dos términos. Se trabaja en base a dos términos. Un primer término, cuaderno es a página. Un segundo término, año es a día. El año se convierte en día. Perfectamente. Entonces le damos a siguiente. Tenemos una tercera cuestionante y seguimos de la misma manera. Le marco aquí en pantalla para que más o menos vayan asemejando, comparando y viendo de qué manera se puede resolver de una manera más fácil. Déjenme marcarle con otro color para que puedan ver. Miren, este es siempre yo le llamo el enlace entre ambos términos. Enlace entre ambos términos. El primer término es caminar es a bailar. ¿Cómo? Hablar es a. Vamos a ver qué hizo el primer término. Si el primer término está relacionando que caminar es a bailar. Si yo estoy caminando, estoy bailando. Ese es el primer término, eso es lo que dice. Si estoy caminando, estoy bailando. Porque dice caminar es a bailar. ¿Cómo hablar? Entonces, si estoy hablando, ¿qué estoy haciendo? Si este me está diciendo que estoy caminando, que cuando estoy caminando estoy bailando. El segundo dice que estoy hablando. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando estoy hablando? ¿Estoy saltando? ¿Estoy cantando? ¿Estoy amando? ¿O estoy diciendo? Entonces, aquí viene la respuesta. Caminar es a bailar. Si estoy caminando y el término dice que cuando estoy caminando estoy bailando. Entonces, en el segundo, cuando yo estoy hablando, estaré cantando. Y esa es la respuesta correcta. Entonces, sería caminar es a bailar, como hablar es a cantar. Y le damos a siguiente y comprobamos que ciertamente esa es la respuesta correcta. Bien, le damos a siguiente. Y tenemos en siguiente una cuestionante que también la relacionamos con un primer término, un enlace y tenemos un segundo término. Dice aquí, cifra es a número, como letra es a. Entonces, si tenemos una cifra y nos dice que esa cifra es un número, entonces la letra, ¿qué será?
¿O en qué se convertirá? Si tenemos una cifra, una sola cifra, puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser tal vez 3. Entonces, si esa cifra se convierte en número, que podría ser tal vez un 12, un 20, tal vez, por poner un ejemplo. Entonces, si esa cifra se convierte en un número, entonces, ¿en qué se convertirá una letra? Una letra puede ser la letra L, puede ser la P. Entonces, si esa cifra se convierte en número, que ese es el ejemplo que nos están dando para nosotros resolver el segundo término. Si esa cifra se convierte, una cifra se convierte en un número, entonces, ¿en qué se convertiría una letra? ¿En un cálculo? ¿Palote? ¿Palabra? ¿Escritura? ¿En qué se convertiría? Entonces, nos llevamos del ejemplo. Si una cifra se convierte en un número, una letra debe convertirse en una palabra o en palabra. Y les damos a siguiente o a contestar y vemos que efectivamente tenemos la respuesta correcta. Entonces, relacionamos los dos términos y veremos que siempre vamos a tener una asertividad mucho mejor. Entonces, esta es una forma más o menos asertiva y concreta o más fácil de nosotros realizar las preguntas dentro de un test de analogía verbal. Bien, tenemos la siguiente cuestionante que dice que cuadrado es a cubo, como enlace, siempre es el enlace, círculo es a. Entonces vamos a buscar con cuál se asemeja. Círculo es a, cono, superficie, eclipse, volumen, esfera. ¿A qué se parece? Si un cuadrado se convierte en un cubo, ustedes saben cómo realizar este tipo de cosas. En matemática, por ejemplo, tenemos un cuadrado, ¿verdad? Si ese cuadrado que está ahí, ¿qué necesita para convertirse en un cubo? Necesita otro cuadrado dentro, partiendo desde el centro. Ese cuadrado que está ahí, nosotros le pasamos una pequeñita rayita aquí, le pasamos otra pequeñita rayita acá, le pasamos una aquí y le pasamos otra acá. ¿Y qué tenemos? Efectivamente un cubo. Entonces, si ese solo cuadrado se convierte en un cubo, ¿verdad? ¿En qué se convertiría un círculo? ¿En un cono, en una superficie, en un eclipse o en un volumen? Entonces, la respuesta que yo entiendo que es la correcta sería esfera. Esfera. ¿Por qué razón? Porque lo que se parece al círculo es la esfera. O el círculo se convierte en la esfera. Entonces esa es la respuesta más asertiva. Y efectivamente esa es la respuesta. Entonces, siempre analicen su primer término. Siempre analicen su primer término, que es este que está acá, o primera oración, como ustedes le quieran llamar, el primer término. Y ahí, de la forma en que actúa, en la forma en que se resuelve el primer término, entonces así mismo se va a resolver la segunda. Dice este que está acá, un poco es a nada. Un poco es a nada. ¿Cómo? A veces es a. Si tenemos un poco, si nosotros tenemos un poco, mírenlo acá, tenemos un poco y ese poco se convierte en nada, ¿verdad? Enlace. Si tenemos un poco y ese poco se convierte en nada, ¿en qué se convertiría a veces? A veces. ¿A qué llegaría? ¿Qué llegaría a ser a veces? Recuerden, relacionar siempre su primer término, analizarlo bien y ese término le va a decir qué van a hacer con ese, qué respuesta le van a dar. Si tenemos un poquito de azúcar, un poquito de arroz, de lo que sea, y si ese poco que tenemos de azúcar o de arroz se convierte en nada, se espuma, se fue, desapareció, ese poquito de lo que sea desapareció y se convirtió en nada, ¿en qué se va a convertir la palabra a veces? Entonces, es una relación, una comparación. Entonces, si aquí quedamos en nada, de un poquito bajamos a nada, a veces, ¿a qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con a veces? ¿Se va a convertir en duración, en frecuentemente, en siempre o en nunca? ¿En qué se va a convertir? Siempre, mientras van analizando estos tipos de videos, vayan diciendo su respuesta o escogiendo su respuesta antes de que yo la diga. Y así sabrán si van analizando bien o si les falta algo que analizar bien. Entonces, si tenemos un poco y ese poco se convierte en nada, lo más probable es que a veces se convierta en nunca. A veces yo iba a Santo Domingo o a veces yo iba a Barahona, supongamos. Entonces, en el momento en que usted tenía ese concepto de que a veces usted iba a tal lugar, ese a veces puede llegar a ser nunca. Puede llegar a ser
nunca, porque va retrocediendo. Teníamos aquí, pero aquí ya no tenemos nada. Entonces aquí a veces, 1, 2, 3 veces íbamos a un lugar, pero ya dejamos de ir, ya no vamos nunca. Entonces, aquí tenemos la respuesta correcta para esta pregunta. Bien, eso es una manera de nosotros resolver y analizar. Avanzamos a la siguiente. Primer término, metro es a longitud. ¿Cómo? Kilo es a. Si nosotros estamos relacionando que el metro es longitud, ¿qué es un metro? Un metro es una unidad de medida, una forma de medir. Dentro de un metro hay 100 centímetros, por ejemplo, 100 centímetros. Y si nosotros decimos que ese metro es una longitud, entonces el kilo, ¿qué será el kilo? Si decimos que el metro, siempre recuerden analizar su primer término y ese le dirá qué hacer con el segundo. Si el metro es una longitud o una unidad de longitud, una medida, ¿verdad? Entonces el kilo, ¿qué será o qué es? ¿Es anchura? ¿Es potencia? ¿Es gramo? ¿Es kilómetro? ¿Es peso? ¿Qué es el kilo? Si el metro es longitud, entonces el kilo, ¿qué es? Entonces la respuesta debería de ser peso, porque si el metro es longitud, el kilo es peso. El kilo es una herramienta de pesar masa, de pesar realmente ciertas cosas que necesitamos saber la cantidad de libras o de kilogramos que tiene. Entonces, le damos y vemos que tenemos la respuesta correcta. Bien, entonces, le damos a siguiente. Y nosotros vemos que tenemos aquí otra cuestionante que dice, ciertamente es a quizás, como, ese es el enlace siempre, recuerden, evidente es a, entonces nosotros vamos realmente a analizar este término. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Analizamos nuestro primer término. ¿Qué dice aquí? Ciertamente es a quizás, algo que era cierto, algo que estaba ahí a la vista, ciertamente ya se puso en duda aquí. Ciertamente bajó a ser quizás, ¿verdad? Entonces, evidente, ¿a qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Algo que ya está a la vista, que está ahí, frente a sus ojos. Algo evidente es algo que está ahí, que está a la vista. Entonces, si algo que era cierto bajó a ser quizás, se puso en duda. Entonces, algo que es evidente bajó entonces a ser convencido. Convencido porque también está dudando. ¿Por qué debería de ser convencido? Por ejemplo, si usted estima que usted cree que algo es como usted piensa. Yo estoy convencido de que mañana va a llover, pero es una suposición suya. Yo estoy convencido de que X tal cosa es verdad o es real. Usted está convencido, eso es su percepción suya. Pero no necesariamente es algo real, algo que está a la vista, como el término evidente lo dice, es algo que usted supone. Entonces, por tal razón, como pasa ciertamente a quizás, entonces algo evidente deberá de ser convencido, porque estamos en un término de retroceso, de duda. Y le damos a siguiente y vemos la respuesta correcta. Siguiente. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos una siguiente pregunta que dice, cruz es a cara. ¿Cómo? Enlace, ¿cómo es el enlace? Reverso es a. Comparemos este término, esta pregunta, ya que trae mucho de qué hablar. Miren, esta pregunta es muy famosa, o suena mucho por ahí, que dice cruz es a cara. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una moneda, ¿verdad? Cruz o escudo, como la conocemos, y cara, donde está la carita de Juan Pablo Duarte, de Ramón Matías Mella o de Sánchez. Entonces, realmente, aquí nosotros vamos a comparar de que si tenemos una moneda en cruz o en escudo, se pasa luego a cara. No va a permanecer todo el tiempo en cruz, en algún momento va a pasar a cara. Entonces, de cruz pasa a cara, porque no vuelve a pasar a cruz otra vez, no son dos cruz o dos escudos. Entonces, de cruz pasamos a cara. Y de reverso, ¿a dónde vamos a pasar? Si de cruz pasamos a cara, de reverso, ¿a dónde vamos a pasar? Entonces, miren, tenemos algunas interrogantes por ahí en otros test, en otros exámenes, que realmente aparecen con la respuesta correcta enfrente.
Aparecen con la respuesta correcta enfrente. Eso es a modo de práctica, de ensayo. Ahora, si nosotros analizamos de manera precisa, de manera congruente, si a ustedes le dirían ahí que cruz es a enfrente, ¿qué ustedes entenderían ahí? ¿Sería la palabra correcta? ¿Sería la adecuada? ¿Sustituir cara por enfrente? Entonces ahí va el análisis. Cada quien tiene su percepción y sería bueno que tomemos en cuenta esto a la hora de nosotros analizar esta pregunta y muchas más que pueden resultar de la misma manera. Si cruz es a cara, entonces reverso debería de ser a anverso. Debería de ser a anverso. ¿Por qué debería de ser a anverso? Porque lo contrario o la palabra correcta de asemejar este término que tenemos acá, este término reverso, debería de ser anverso. Es la parte opuesta a reverso. Anverso es la parte opuesta de reverso, ¿verdad? Entonces aquí le va a aparecer que la respuesta correcta es enfrente. Entonces, ustedes cada uno toman su decisión a la hora de llenar el examen. Si le aparece esa pregunta en el concurso, ¿qué ustedes dirán? ¿Eligen enfrente o eligen anverso? Porque tenemos moneda, eso es un distractor. Tenemos lado, también es otro sinónimo de lo que estamos buscando. Entonces realmente, y analizar nuestro primer término. Si tenemos la moneda en cruz y pasamos a cara, el reverso debería pasar obligatoriamente a anverso. Ese es el sinónimo o el opuesto de anverso. Reverso es el opuesto de anverso. Bien, como cruz es el opuesto de cara o cara es el opuesto de cruz. Bien, entonces aquí la respuesta correcta es enfrente. Ojo, ojo. Aquí la respuesta correcta es enfrente en este test, pero no es la respuesta correcta si nos vamos a analizar a fondo la realidad, cómo debería de ser, ¿cierto? Si en el concurso le aparece esta pregunta, entonces la sugerencia mía es que ustedes tomen esta opción. Y ustedes dirán, ¿pero por qué si la que apareció correcta fue enfrente? Se lo digo por experiencia, ya yo lo viví. Entonces, lo más ideal o lo más idóneo es que tomemos la respuesta anverso porque es el opuesto de reverso. Bien, como cara es lo opuesto de cruz, no es enfrente. Recuerden que estos test son realizados por personas que tienen su perspectiva, su punto de vista, hay que respetarlo, pero también hay que tomar en cuenta su análisis a la hora de resolver este tipo de preguntas. Bien, entonces siguiente. Nosotros tenemos ahora una siguiente pregunta que es muy famosa por ahí. Esa pregunta dice, neumático es a caucho, como vaso es a... Esa pregunta ustedes la han escuchado quizás sonar mucho por ahí. Neumático es a caucho. ¿Cómo sigue siendo el enlace en todas las analogías de esta que nosotros analicemos? Vaso es a... Entonces, lo correcto es analizar su primer término. ¿De qué está hecho un neumático? Un neumático es una rueda de vehículo, de motor, de lo que usted entienda. Si el neumático es a caucho, o sea, el neumático está hecho de caucho. El neumático, las ruedas están hechas de caucho. Entonces, ¿de qué está hecho el vaso? Si analizamos de esta manera, vamos a dar con la respuesta. Neumático, una rueda está hecha de caucho. Entonces, el vaso, ¿de qué debería estar hecho? ¿De potencia? ¿De transparencia? ¿De kilómetro? ¿De rueda o de vidrio? Entonces, analizar la respuesta correcta para el término para llegar a la respuesta correcta. Y la respuesta correcta debería de ser vidrio. De eso está hecho el vaso, de vidrio. Bien, y le damos a siguiente y vemos que el acierto está de manera correcta. De manera correcta. Entonces esa es la forma que tenemos. Analizamos el primer término y luego llegamos a un segundo término. Aquí tenemos la siguiente pregunta, que la resolveremos de la siguiente manera, o de igual manera como hemos venido resolviendo las demás. Minoría es a mayoría. ¿Cómo sigue siendo el enlace? Alguno es a... Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Si tenemos una minoría y esa minoría pasa a ser mayoría, supónganse que dentro de un grupo de 100 personas, nosotros manejamos o tenemos el control de 25 personas de esa, ¿verdad? Pero esas 25 personas que somos nosotros,
de hora a momento o de repente pasa a ser la mayoría. Es decir, que ya en lugar de 25 somos 75. Somos 75 de 100. Entonces, ese es el ejemplo. De 25 pasamos a 75. Somos la mayoría. De minoría pasamos a mayoría. Bien, ahora ya está analizado este primer término, entonces vamos a ver en qué se convierte algunos. Si somos algunos pueden ser 2, 3. Si somos algunos, ¿en qué nos convertiremos? ¿O qué pasaremos a ser? ¿Varios, la mayor parte, población o pocos? ¿Qué seremos? Si de minoría nosotros pasamos a ser la mayoría, entonces lo más probable es que de algunos nosotros tendremos que pasar a ser la mayor parte, siguiendo el primer término. El primer término nos dice que de una minoría pasamos a una mayoría. Entonces de algunos, que son 2, 3, 4, pasaríamos a ser la mayor parte. Bien, y respuesta correcta. Así de esa manera analizamos estos términos. Continuamos. Tenemos la siguiente pregunta. Y dice así, placer es a felicidad, como desgracia es a... ¿Cómo lo vamos a analizar? De igual manera. Placer es a felicidad, como desgracia es a... Miren de qué manera tan sencilla vamos a resolver esta analogía, esta pregunta. Si tenemos placer, ¿qué nos causa el placer? ¿Qué nos hace sentir? Si tenemos placer, eso nos hace sentir felicidad. Eso nos da felicidad. El placer genera felicidad. Como la desgracia, ¿qué genera la desgracia? ¿Qué da la desgracia? ¿Qué trae consigo? Dolor, ansiedad, terror, ofensa, idea. ¿Qué trae? Miren, de esta manera considero que es lo más sencillo de nosotros analizarla. Si tenemos placer, tenemos felicidad. ¿Qué nos dice entonces este término que está acá? Del placer vamos a pasar a felicidad, pero si tenemos desgracia, ¿a dónde pasaremos? Supónganse que pasó algún caso inesperado, Dios nos libre. Nos va a causar dolor. Eso causa la desgracia. Y le damos a contestar y vemos que tenemos la respuesta correcta. Bien, entonces continuamos con la siguiente pregunta. La pregunta dice así, de esta manera. Abeja es a enjambre. Abeja es a enjambre. Abeja es a enjambre. ¿Cómo? Uva es a... Miren aquí, algo sencillo. Miren algo sencillo. Este siempre será el enlace. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si las abejas, supónganse, si las abejas andan en enjambre o están siempre en un enjambre, ¿cómo están las uvas? ¿O en qué estarán las uvas? Debemos comparar de igual manera. Las abejas son un enjambre, una colmena, o andan en enjambre. Entonces, las uvas están compuestas ¿en qué? En planta, en racimo, en recuerdo, en miel o en vino. ¿En qué están compuestas? Están compuestas en racimo. ¿Por qué? Porque las abejas andan en enjambre, son un enjambre o pertenecen a un enjambre. Entonces las uvas de igual manera nacen o son o pertenecen a un racimo. Excelente. Le damos a siguiente y vemos una siguiente pregunta que dice de la siguiente manera. Esta pregunta que está aquí, vamos a analizar el primer término que dice aprobar es a, contradecir, como, permitir es a. Algo que ya está aprobado. Supónganse que el presidente, el Senado de la República o la Cámara de Diputados aprobó algo, pero que de repente eso que ya está aprobado hay que contradecirlo. Contradecirlo es como reprobarlo nuevamente, como decir que no. A algo que ya está aprobado, decirle que no, decirle lo contrario. Tenemos aquí la contradicción de aprobar. Algo que está aprobado lo contradecimos. Entonces, algo que está permitido, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con algo que está permitido? Si aquí algo que estaba aprobado lo contradecimos o lo contradijimos, entonces ¿qué vamos a hacer con algo que está permitido? Lo vamos a expulsar, lo vamos a reflexionar, lo vamos a conceder, lo vamos a prohibir, lo vamos a mentir. ¿Qué vamos a hacer? Lo idóneo es prohibirlo, porque ya estaba permitido, entonces lo prohibimos. Entonces algo que ya estaba aprobado, lo contradijeron aquí, le hicieron lo contrario. Algo que está permitido, lo prohibieron. Entonces, la respuesta correcta es prohibir, según lo que estimamos y comprobamos, y respuesta correcta. Entonces, de esta manera, creo que es lo más idóneo de resolver este tipo de analogía. Le damos a siguiente, y vamos a analizar este otro término.
Sastre es a aguja, como herrero es a. Se recuerden, esto siempre es el enlace entre ambos términos. Primer término, segundo término. Entonces, nosotros vamos a analizar. El sastre es a aguja. ¿Qué utiliza un sastre? Un sastre es una persona que arregla, un modista que arregla ropa. Entonces, ¿qué utiliza el sastre? A aguja. Aunque utilice la máquina como quiera, está utilizando aguja. Entonces, el sastre es a aguja. ¿Y el herrero qué utiliza? Es una comparación, recuerde. Sastre es a aguja, como el herrero es a. ¿Qué utiliza un herrero? Tijeras, pincel, telar, lápiz, yunque. ¿Qué utiliza? Si el sastre utiliza la aguja, entonces el herrero utiliza un yunque. Yunque, esto es la herramienta que utiliza un herrero. Entonces, lo que tiene que ver con pincel, con tijera, con telar, con lápiz, todo eso son distractores porque pertenecen al primer término. El sastre utiliza tijera para hacer recortes, utiliza pincel, utiliza lápiz y como utiliza el telar, tela. Entonces, de esta manera, estos son distractores. Solamente tenemos la respuesta correcta, el yunque pertenece a ese segundo término. Contestar y tenemos respuesta correcta. Entonces, nosotros pasamos a la siguiente pregunta, que es esta que está acá. Alegría es a tristeza, como amor es a. Recuerden, analizamos el primer término. ¿Qué nos dice el primer término? Comparado con el segundo, ¿verdad? Enlace. Entonces, ¿qué nos dice el primer término? Alegría es a tristeza. Estamos alegres, pero de repente, wow, pasamos a estar triste. Estábamos alegres hace unos segundos, hace unos minutos, pero ahora estamos tristes. De alegría bajamos a tristeza. De estar contento, hoy estamos guapos, o estamos tristes, o estamos desconsolados. Bien, entonces, si hoy amamos, o ahora tenemos amor, ¿qué tendremos más adelante? ¿Placer? ¿Odio? ¿Recuerdo? ¿Dolor? ¿Miedo? ¿Qué tendremos? Entonces, si analizamos el primer término nos dice que de estar contento o de estar alegre, pasamos a estar triste. Entonces, de amar, de hoy estar amando, de tener amor, mañana tendremos odio. Es lo contrario. Bien, entonces así analizamos estos términos. Y nosotros ahora continuamos. Le damos a donde dice continuar. Bien. Dice el siguiente término. Cuartel es a militar. Cuartel es a militar. Vamos a borrar esta línea porque es un poquito fea. Vamos de nuevo. Cuartel es a militar. Bien. ¿Cómo? Sigue siendo el enlace, como siempre y como en todas las demás. Fábrica es a. Ahora analizamos. Y nosotros vamos a decir que si, ¿qué hay en un cuartel? En un cuartel de la policía, de la guardia, de lo que sea, del ejército. En un cuartel existen o hay militar o militares. Pero en una fábrica, ¿qué vamos a tener? Un sargento, salario, chimenea, trabajo o un obrero. ¿Qué es lo que vamos a tener? Entonces, si vemos que en un cuartel hay militar, lo más probable o conveniente es que en una fábrica lo que va a existir es obreros. Obreros es lo que hay en una fábrica de lo que sea. Una fábrica lo que contiene es obrero. Bien. Siguiente. Tenemos una siguiente pregunta que dice de la siguiente manera. Nunca es a frecuente. ¿Cómo? Nada es a. Entonces, si analizamos el primer término, nos dice que nunca pasó a ser frecuentemente. Suponga y diga, nunca he ido a Barahona. Un ejemplo semejante a ahorita. Nunca he ido a Barahona. Pero ahora voy frecuentemente. O sea, usted nunca iba o nunca había ido. Pero ahora usted pasó a ir frecuentemente 2, 3 veces a la semana, 4, 5 veces a la semana. ¿Verdad? De ser nunca pasó a frecuente, hacerlo frecuentemente, algo que usted nunca lo había hecho o que no lo hacía. Entonces, si ahora en este momento tenemos nada, ¿a qué pasaremos en el siguiente comparado con este término? Algo que era nunca, ahora es frecuente. Y algo que ahora es nada, ¿qué será más adelante? ¿Será siempre? ¿Será mucho? ¿Será todo? ¿Será a veces? ¿O será poco? Siempre siguiendo el hilo del primer término. Nunca
es afrecuente. Nunca es afrecuente. Entonces, nada, ¿a qué será? Entonces, lo idóneo es a mucho. De nunca se pasó a frecuente y de nada se pasó a mucho. Bien, contestar y respuesta correcta. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta y tenemos aquí que esforzarse es a conseguir, ¿verdad? ¿Cómo? Luchar es a, analizamos este término. Si nosotros nos esforzamos, conseguimos. Es como nosotros decir, nosotros trabajamos y conseguimos el dinero, conseguimos el pan de cada día. Nos esforzamos porque lo conseguimos con mucho esfuerzo, ¿verdad? Esforzarse es a conseguir. ¿Cómo? Luchar es a. Entonces, nosotros luchamos. ¿Qué vamos a querer? ¿Qué perseguimos con luchar? Enriquecernos, vencer, perder, combatir, fatigar. ¿Realmente qué perseguimos? Si nos esforzamos, conseguimos. Entonces, si luchamos, es con el objetivo. Nos esforzamos con el objetivo de conseguir. Entonces, luchamos con el objetivo de vencer. De vencer. Entonces, realmente de esta manera nosotros analizamos esos términos. Bien, contestar y respuesta correcta. Bien, continuamos. Siguiente, tenemos aquí la siguiente pregunta que dice de la siguiente manera. Ribera es a río. ¿Cómo? Playa es a. Déjeme borrar, quedó un poquito feo aquí. Bien, entonces ahora vamos. ¿Cómo? Recuerden que como siempre es el enlace entre ambos términos. Playa es a y nos vamos a analizar el término. Ribera. ¿Qué es una ribera? Una ribera es un río pequeño. Entonces supongan que esa ribera se convierte en un río grande. Un río, una pequeña chorrerita se convierte en un río grande. En un torrente grande. Entonces, una playa, ¿en qué se convierte? Miren, hay muchos distractores siempre por cada término. Aquí tenemos barco, tenemos país, tenemos arena, tenemos puerto y mar. Entonces, lo más probable es que tendamos a veces confundiendo con arena. Y digamos, la playa, arena, porque ¿qué es lo que hay en la playa? Arena. Entonces, por esa razón se analiza el primer término para nosotros llegar a la respuesta correcta guiado de este término. Si una ribera, que es un río pequeño, se convierte en un río grande, entonces una playa lo más probable es que se convierta en el mar completo. Un mar. Una playa es la orilla. Entonces se convierte en el mar. La parte más mansa se convierte en el mar completo. Como el río, la ribera pequeña se convirtió en el río. Siempre lo que tenemos que tomar en cuenta es analizar esos términos. ¿Qué significan? Si no lo dominamos, buscar un diccionario y aquí tenemos respuesta correcta. Entonces con el diccionario nosotros nos damos de cuenta qué significa cada palabra y de esta manera evitamos confundirnos. Pero recuerden que en el concurso, en el momento de recibir la prueba, nosotros no vamos a tener un diccionario en mano. Entonces, por esa razón, analizamos y comprendemos la mayoría de los términos que podamos. Bien, continuamos. Tenemos la siguiente que dice, lamento es a pasado. ¿Cómo? Esperanza es a. Miren aquí qué linda pregunta. O qué linda analogía. Miren, lamento es a pasado. ¿De qué usted se lamenta? ¿De lo que está viviendo ahora? ¿De lo que va a vivir más adelante? ¿O de lo que ya pasó? Si usted se está lamentando es porque ya usted vivió algo que no le fue bien, tuvo una experiencia que no le gustó. Entonces usted se lamenta de lo que pasó, no de lo que viene. Entonces nos lamentamos del pasado. Miren cómo vamos aquí. Nos lamentamos del pasado. Entonces, ¿de qué tenemos esperanza? ¿De qué tenemos esperanza? ¿De lo que pasó o del presente que estamos viviendo? Entonces, es cuestión de analizar. Tenemos la opción 1 que es tristeza, la siguiente es la alegría, presente, sentimiento y futuro. Entonces, si nos lamentamos del pasado, ¿qué esperamos? Lo más probable es que lo que esperamos es el futuro. No podemos esperar alegría, no podemos esperar tristeza, no podemos esperar presente porque lo estamos viviendo, ni tampoco sentimiento. Nos guiamos del primer término y el término ya se fue directamente a un tiempo.
a un tiempo pasado. Entonces, lo más probable es que aquí estemos hablando de otro tiempo. ¿Pero cómo? Aquí hablamos de un lamento que nos tenemos que lamentar, pero de lo que ya pasó. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Algo que viene, pero en el futuro. Bien. Siguiente. Entonces, tenemos una siguiente pregunta aquí que nos dice que suponer es a probar. Suponer es a probar. Miren aquí, analizar los términos. Suponer es a probar. Algo que nosotros suponemos, por ejemplo, yo supongo que mañana va a llover, o yo supongo que mañana el sol será muy caliente. Usted está suponiendo de que será de esa manera, es lo que usted cree, es lo que usted espera de que esa manera va a ser, ¿verdad? Pero no necesariamente será como usted lo espere o como usted lo proponga. Usted está suponiendo de que va a ser así, pero debe probarlo, ¿verdad? Sea cuando llegue el día y vea que llovió o que no llovió, que el sol estuvo caliente. Entonces, usted supone, pero eso debe probarse. Entonces, algo probable es algo que discutible, cierto, erróneo, poderoso, refutado. Entonces, suponemos y probamos para ver si es cierto. Y algo que creemos que es probable, debemos discutirlo. Esa es la opción más acertada. Debemos discutirlo para ver si es verdad. Primero estamos suponiendo algo y luego lo comprobamos, lo probamos a ver si es cierto. Entonces, algo que creemos que ya es probable, entonces debemos discutirlo para comprobar su veracidad. Bien, siguiente. Y tenemos la respuesta correcta. Entonces, ahora nosotros vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice de la siguiente manera. Renacuajo es a rana, como larva es a. Entonces, analizamos el primer término. ¿Qué es un renacuajo? Entonces, un renacuajo es como una ranita pequeña, una cosita pequeñita, ¿verdad? Entonces, si ese renacuajo, aquí tenemos el enlace, si ese renacuajo que está ahí se convierte en una rana grande, un renacuajo pequeño se convierte en una rana grande, ¿en qué se va a convertir una larva? Una larva es como esos gusarapitos pequeñitos que se convierten o que lo encontramos en las aguas aposadas, en los envases con agua posada por mucho tiempo. Esa larva, esa cosita que se ve como una culebrita saltando mucho. Entonces, eso es una larva. Esa larva que está ahí debe convertirse en algo de esto que está aquí. ¿En qué se va a convertir? ¿En mariposa? ¿En saltamonte? ¿En buén? ¿En pájaro? ¿O en estanque? ¿En qué se convertiría? Entonces, si un renacuajo se convirtió en una rana, esa larva que está ahí debería convertirse en una mariposa. Una mariposa, recuerden, en los estanques comienza ese gusarapito pequeño. Luego se va convirtiendo a partir de varios procesos hasta llegar a una mariposa. Bien, esa es la respuesta más acertada. Y le damos a contestar y tenemos respuesta correcta. Bien, entonces de esta manera nosotros avanzamos a una siguiente pregunta y vemos que esta siguiente pregunta, al igual que todas, tienen sus dos términos. Esos dos términos lo analizamos y decimos que el libro es a biblioteca, como obra de arte es a. Miren, si nosotros tenemos un libro, supongamos que ese libro se convierte en una biblioteca. Un solo libro, de un libro pasamos a una biblioteca completa. O más bien ese libro de estar solito llegó a una biblioteca. Supóngase, analizo como usted entienda. Ese libro pasó a una biblioteca, o llegó a una biblioteca, o debe estar en una biblioteca. Bien, usted puede analizar como usted se le asemeje mejor. Debe estar en una biblioteca, ¿verdad? Entonces, el otro término es ¿cómo? Obra de arte es a belleza, museo, almacén, admiración. Quizá muchos llegarían a decir, uy, eso es belleza, porque la obra de arte, ¿qué es? Es belleza. Entonces, no deberíamos fijarnos directamente en este término, sino analizar primero este término para llegar a la respuesta correcta, porque este que nos va a decir qué debemos hacer con este. Si ese libro pasó de estar solo o de estar en un rinconcito, pasó a estar en una biblioteca o pertenece en una biblioteca, o de un libro nos convertimos en una biblioteca, convertimos una biblioteca completa. Entonces, esa sola obra de arte que está ahí debería convertirse o debería pasar o debería estar o debería llegar a un museo.
Bien. ¿Por qué razón? Porque si el libro está en la biblioteca, ¿dónde debe estar la obra de arte? Es en el museo. Entonces, contestamos y tenemos respuesta correcta. Bien, entonces de esta manera nosotros analizamos y llegamos a la respuesta de una manera un poquito más sencilla. Siguiente, y miren, aquí por error se contestó a la pregunta porque le di doble clic. Si le damos doble clic aquí, se contesta la pregunta, pero no es el objetivo que estamos buscando, sino de analizar la pregunta hasta llegar a la respuesta correcta. Bien, pero de todo modo la vamos a analizar. Tenemos que fuego es a calor, como causa es a... Miren, ¿qué genera el fuego? El fuego genera calor. Eso es lo primero que analizamos. El fuego genera calor. Pero recuerden que aquí abajo siempre vamos a tener en las opciones distractores que pertenecen a este término. Entonces los distractores como humo, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera el humo? Es el fuego. El fuego es lo que nos genera humo y nos genera calor también. Entonces, si ya vemos aquí este humo, decimos, bueno, ya esta opción no la necesitamos porque realmente pertenece al primer término y ese término ya no lo necesitamos más que para analizar el segundo, porque este tiene su respuesta. Fuego es a calor. Entonces, el humo también pertenece a este término que está aquí, no a este que está aquí. Y el término que estamos buscando que nos responda es de este que está aquí. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Que si el fuego genera calor, entonces una causa, ¿a qué viene o a qué se debe? Esa causa que está ahí se debe a un motivo o a un efecto, como ustedes ven ahí la respuesta. Se debe a un motivo o a un efecto. No sé si han escuchado por ahí el refrán o la frase que dice causa, efecto. La causa va de la mano con el efecto. Una causa se debe a un efecto. Bien, entonces hasta aquí nosotros tenemos claro. Y estas son las 25 preguntas o 25 términos o 25 analogías que vamos a analizar dentro de este video o tutorial a modo explicativo sobre lo que son las analogías verbales. Como podemos observar, concluimos con las 25 cuestionantes o preguntas, ¿verdad? Tenemos aquí que obtuvimos 24 aciertos positivos. ¿Por qué obtuvimos 24 aciertos positivos? Porque fueron las que respondimos de manera correcta. Ahora, esta última pregunta que pueden ver en pantalla, por error le dimos doble clic aquí y contestamos la respuesta, la pregunta. Recuerden que si le dan doble clic, le da la respuesta correcta, pero eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es analizarla antes de dar la respuesta para llegar a un análisis verdaderamente significativo. Aquí tenemos el fallo que fue de esta pregunta. Ese fue el fallo que se reflejó aquí porque nos la dio el test. El test nos dio la respuesta, no fuimos nosotros que la elegimos. Tenemos aquí la sección 1 de 3. ¿Por qué? Porque la sección que analizamos ahora fue la de las analogías verbales. Ahora faltan 2 secciones más que son de las secuencias numéricas y de las figuritas o figuras, que son también de situación lógicas, análisis lógico. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer en este momento? Vamos a culminar aquí por hoy, por este video. Luego nosotros continuaremos con lo que son en un próximo video sobre lo que son las secuencias numéricas y cómo podemos analizarlas de una manera fácil y sencilla. Entonces, mi gente, por hoy eso fue todo. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirse, activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo informaciones como esta y estar al tanto de todo lo que traemos a su canal. Educación y futuro. Aquí compartiremos todo tipo de noticias y todo lo relacionado a concurso y educación. Bien, entonces hasta una próxima. No olviden suscribirse.